Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar, que como sabéis es el tercero que hacemos ya dentro del curso Innovaciones para la detección, el diagnóstico y la atención temprana en el autismo en el Orange Digital Center. Hoy nos acompaña María Díez Juan, que además de ser docente de este curso y bueno, pues una persona que siempre está dispuesta a compartir con nosotros todo lo que sabe y todo lo que hace. Para los que no tengáis la suerte de conocerla, María es psicóloga infantojuvenil y está especializada en alteraciones del desarrollo. Es psicóloga adjunta en la unidad multidisciplinar del trastorno del espectro del autismo del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, directora clínica de TEACA de Mas Casadeval, terapeuta y bueno, y entre muchas otras cosas, pues también una profesional muy comprometida con seguir avanzando, con seguir innovando y conseguir, bueno, pues llevando la evidencia a su campo de desarrollo. Y hoy va a compartir con nosotros una sesión muy interesante sobre acompañamiento activo a familias, bueno, pues que empiezan a transitar por este camino que muchos de vosotros pues seguro que ya conocéis o bien en primera persona o por haber acompañado a otras familias a transitar por él. María hoy está un poquillo enferma y ya le hemos dicho que si necesita hacer una pausa, pues que será completamente comprensible y al contrario, María, solo agradecerte que precisamente estando así, pues te hayas animado a continuar y a pasar esta tarde con nosotros. Un par de cositas solo a efectos ya más prácticos para los asistentes. Estamos grabando el webinar y después lo colgaremos tanto en el curso como en la ficha del Orange Digital Center en la cual vosotros os habéis inscrito. Y como inicialmente estáis todos muteados por el formato de este webinar, si necesitáis cualquier cosa, tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, solo tenéis que escribirla en el chat y yo me encargo o bien de interrumpir a María si es así muy relevante en el momento en el que está hablando o bien de dejarla para el final. Y dicho esto, yo me silencio. María, bienvenida, muchas gracias y te cedo la palabra. Muy bien, Lupe, pues muchas gracias. Yo creo que podremos desempeñar el ratito, ¿no?, que tenemos en común sin problema. Voy a ver si puedo compartir bien como hemos practicado antes, Lupe, si se ve bien. ¿Sí? Sí, se ve perfecto. Fenomenal. Y cualquier cosita que veas que a nivel técnico no acaba de ir bien, me avisáis, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues la idea de hoy es compartir con todos y todas. Gracias por vuestra conexión y por el interés en las estrategias de acompañamiento activo, que es un término que ha utilizado Lupe muy bien en la presentación, y que vamos a ir desgranando un poquito de dónde viene, ¿no?, este concepto de acompañamiento activo, que ha sido pues una traducción, pero también una manera de trabajo, ¿no?, que se desprende de lo que en el término anglosajón determinamos como parent coaching, ¿vale? Entonces es un concepto que precisamente tiene implícito, ¿no?, esa connotación de guía, pero que es una guía activa, construida colaborativamente con las familias, ¿vale? Por lo tanto, vamos a hablar de recursos, vamos a hablar de herramientas y nos vamos a enmarcar en este constructo o en este paradigma o paraguas, ¿no?, que se denominan NDBIs, que son las intervenciones naturalistas basadas en el desarrollo y en la conducta, ¿vale? Tenemos un índice que vamos a ir revisando. Como decía antes, Lupe, si tenéis dudas y las preguntas son pues convenientes, podemos sin duda parar y reflexionar un poquito para hacer también este momento de compartir más interactivo, y si no, también las podemos dejar para el final, ¿de acuerdo? Lo que vosotros vayáis viendo. Entonces vamos a revisar qué son las NDBIs muy someramente, porque es algo que probablemente ya habéis abordado o que ya conocemos. Vamos a profundizar más en qué se entiende como intervenciones mediadas por la familia o Parent Mediated Intervention, que son las PMI, donde aquí
hay una explicación y vamos a profundizar en lo que significa acompañamiento activo por parte del terapeuta, ¿vale? Vamos a hablar de herramientas digitales desde diferentes enfoques o diferentes modelos, algunas conclusiones y luego un espacio de turnos y preguntas. ¿De acuerdo? Bueno, pues si os parece, nos metemos de lleno en la parte de las NDBIs como enmarque, ¿vale? Muchos de vosotros o de vosotras seguro que ya lo conocéis, pero son estas intervenciones que vieron la luz, sobre todo, ¿no? En esta publicación de 2015, que fue como la publicación más puntera que recogía, ¿no? Ese empujón de lo que se denominaban las Developmental, Naturalistic Developmental Behavioral Interventions, y hay varios modelos que se enmarcan dentro de estas intervenciones y comparten una parte importante de ciencias del desarrollo, es decir, cómo aprenden los niños pequeños, y profundizando más en esta área sería cómo aprenden los niños pequeños con autismo, ¿no? Y en la siguiente, en la otra pata donde se apoya es en las ciencias del aprendizaje. Es decir, cómo generamos desde esas ciencias de la conducta, cómo se aprende de forma más efectiva, qué tipo de intensidad, qué tipo de duración, cómo tengo que enseñar, cómo tiene que ser esa secuencia, ¿no? En la que de forma natural, intrínseca, yo estoy compartiendo y construyendo un aprendizaje basándome en la ciencia del desarrollo, es decir, basándome en el perfil evolutivo de cada niño y de cada niña, ¿vale? En una etapa temprana o muy temprana, ¿vale? En este punto, cuando yo hablo de atención temprana en el TEA o en el autismo, me gustaría mucho que os ubicarais en niños muy pequeños, en niñas muy pequeñas, incluso entre los 12, 13, 14 meses, donde las señales de alarma pudieran empezar a configurar una elevada probabilidad, ¿no? de configurar un perfil TEA en un futuro hasta los 36 meses. Es una etapa muy esencial en el que ahora que hay muchísimos más programas de detección temprana, debemos de empezar a instaurar intervenciones lo antes posible. Se haya o no configurado un perfil inequívoco de TEA, ¿no? Podemos intervenir en todo lo que son procesos sociocomunicativos de atención conjunta y de juego, e incluso con niños muy chiquititos en los que realmente no hayamos todavía podido configurar un diagnóstico definitivo, ¿vale? Entonces, con estas dos áreas empíricas, ciencias del desarrollo y ciencias del aprendizaje, se construyen las NDBIs. Y en este momento, las aplicaciones que se están valorando como eficaces tienen ya una connotación muy comunitaria, ¿vale? Aquí veis ese simbolito que pone ESDM, es uno de los modelos que conocemos como NDBIs, es el Early Start Denver Model, en su vertiente comunitaria. Veréis que hablaremos de otros modelos que también están construyendo una configuración que empíricamente permita esa transferibilidad al entorno comunitario más allá de los estudios controlados de altísima intensidad, de altísima duración que suceden muchas veces en un contexto universitario o de institutos de investigación. Y hablaremos de Help is in Your Hands, que es esta herramienta web que ya conocéis también, probablemente, y si no, pues será una oportunidad para conocerla, que es la que estamos utilizando en nuestro programa TEA Kermas Casa de Vall de Atención Temprana en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. ¿Vale? Pues bien, con estas dos áreas de empíricas nos lanzamos a conocer mejor cómo ayudar a crecer a los niños, ¿vale? Desde la neuroplasticidad. Entonces es muy importante ubicar esa etapa de desarrollo con esa neuroplasticidad en un contexto natural. Por eso las intervenciones mediadas por la familia tienen un empujón tan ecológico, porque realmente ponemos, ¿no?, al alcance de los papás, de las mamás o de otros cuidadores herramientas empíricas que promueven, ¿no?, basándonos en esa plasticidad, el neurodesarrollo de los niños en las actividades del día a día, ¿vale? Y esto también queda muy recogido en el libro de Bruinsma y colaboradores que se publicó en el año 2020, ¿vale? Que es este que tenéis aquí. Este manual, además, os tengo que decir que ya lo tenemos en español hace no mucho, y gracias al empeño de Autismo Ávila en este tipo de traducciones, ya podéis contar con el manual original en español, ¿vale? ¿Qué recogen las NDBIs? Recogen todas las estrategias para estimular habilidades de neurodesarrollo en contexto natural,
Nos hablan de la familia como agente clave en ese proceso de estimulación temprana y de entender tanto los principios con el plan de intervención en la escuela infantil, por ejemplo, en algún sitio en el que se haga una estimulación parental de juego. No es exclusivo del contexto de casa, sino que se puede extender a todos los entornos donde el niño o la niña se desarrollen, ¿vale? Entonces es esencial que entendamos que esta serie de intervenciones, sean del modelo que sea, comparten una serie de estrategias, que es lo que denominamos elementos esenciales. Pues estos elementos esenciales, que provienen de esta publicación de Bruinsma, tienen siempre la parte nuclear de ciencias del aprendizaje y de estrategias basadas en el momento evolutivo de cada niño o niña. Estos procedimientos están la mayoría de las veces manualizados y publicados, ¿de acuerdo? Con fidelidad de tratamiento. Hay herramientas que permiten valorar lo que aprenden los cuidadores, lo que aprenden las mamás, lo que aprenden los papás, pero también qué tal aplico yo como terapeuta esa intervención. De manera que hay medidas de progreso que se aplican tanto a la fidelidad de la implementación de la intervención que estoy haciendo, como vamos haciendo un tracking progress, ¿verdad? Midiendo el avance de los niños dentro de lo que sería su plan de objetivos, ¿vale? Entonces, esas técnicas instruccionales comunes, como la tercera pata, están basadas en unos 11, 15 elementos nucleares, que es la estructuración del entorno, los refuerzos naturales e intrínsecos, es decir, dentro de las estrategias NDVIs, la actividad en sí tiene que ser intrínsecamente motivante. Si juego con la pelota, por ejemplo, a la niña le tiene que gustar jugar a la pelota. Si estoy construyendo una torre, tengo que hacer lo posible para que ese mismo proceso de construcción sea un imán, sea un foco de atracción que provoque una emoción positiva y que eso me permita añadir después objetivos de aprendizaje que se sitúen en esa zona de desarrollo próximo que he diseñado para esa niña. Hacemos siempre turnos balanceados. El adulto no se posiciona como un terapeuta que dirige, sino como un terapeuta que es compañero de juego y van ofreciendo lo que se denomina pues como un poquito ese baile, ¿no? Esos balancear, yo propongo, tú propones, yo te sigo, tú me sigues. Para eso utilizamos mucho el modelado con los niños. Sin embargo, con las familias el modelado no se utiliza demasiado. Sería como un poquito la última técnica a la que recurrir, porque no queremos que los papás y los mamás o los cuidadores lo hagan como nosotros, sino que queremos que lo hagan como ellos necesitan hacerlo, acompañados de nuestra guía. Eso es muy importante, ¿vale? El modelado aquí, este concepto de modelaje se refiere a cuando yo estoy jugando con el niño o con la niña. Ahí yo soy un modelo que queremos que ellos nos imiten, pero también ellos son modelos para nosotros en el sentido de copiar aquellas iniciativas sociales o funcionales que nos hagan también darle ese valor a lo que ellos hacen con juguetes, con su sonrisa, con su mirada, ¿vale? Entonces nos imitamos mutuamente y hay episodios de aprendizaje que en los NDVIs pueden estar iniciados por el niño o por la niña, ¿vale? No solamente es el terapeuta el que instruye o el que inicia. Por lo tanto, veis que compartimos desde estos elementos esenciales, compartimos tres pilares importantes y cada modelo realmente aquí sí que los configura a su manera, ¿vale? Entonces, todos los modelos NDVIs, o la gran mayoría de ellos en estos momentos, tienen un manual que recoge, uno, cómo las familias pueden realmente incorporar herramientas de estimulación, ya sea a través de un manual, a través de vídeos didácticos, a través de herramientas como Help is in Your Hands, que es la propia del modelo Denver, pero también tienen libros y manuales u orientaciones para que los profesionales aprendamos a acompañar activamente a esos adultos, que son papás y mamás de niños y niñas con autismo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay un proceso de aprendizaje que, si os dais cuenta, es como triple. Yo tengo que aprender como terapeuta a acompañar activamente a unos papás que a su vez aprenden técnicas de estimulación temprana con el objetivo, ¿no? El outcome final, el depositario de toda esta cadena de aprendizaje o de este aprendizaje en cascada que se denomina, sea el niño o la niña, que va a aprender
pues a generar más habilidades de socialización, de lenguaje, de juego, de imitación, ¿vale? Por lo tanto, en las intervenciones mediadas por la familia, los primeros que tenemos que aprender somos los terapeutas, que habitualmente salimos de nuestra zona de confort, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados a ser compañeros de juego con el niño o con la niña, jugamos, somos compañeros de pelota, somos compañeros de hacer torres, somos compañeros de 1, 2, 3 ya, somos compañeros de cosquillas y tenemos que ir poquito a poco a entender el valor, ¿no?, de incorporar a la familia no solamente como unos agentes que observan cómo lo hacemos, que de vez en cuando participan, que de vez en cuando preguntan, a los que eventualmente podemos hacer, ¿no?, alguna psicoeducación, algunas píldoras informativas para que ellos comprendan qué estoy haciendo yo, sino que sé que si los incorporo de forma activa, desde esa etapa muy temprana en el que yo detecto los primeros rasgos, esto hace que realmente los papás vayan implementando técnicas. Y sabemos ahora mismo que la involucración y la colaboración de las familias en los programas de atención temprana es esencial. Uno, para garantizar el bienestar parental, pero también el mejor desarrollo de los infantes, ¿vale? Entonces veis que pasito a paso, ¿no?, como en la imagen, vamos construyendo sobre realidad empírica, sobre datos, ¿no?, de la última década. Fijaros que os estoy mencionando pues papers del año 2014, 2015, hasta este último que os referencio de 2020, donde realmente tuvimos, ¿no?, que desempeñar un montón de estrategias a través de la familia, porque todo el proceso, ¿no?, de lockdown favoreció de alguna manera que tuviéramos que buscar la forma de seguir dando apoyo a esos papás y a esas mamás. Y yo creo que esto generó también un impacto en cómo el terapeuta tuvo que aprender, ¿no?, a hacer llegar estas habilidades a través de los papás. Pero también hemos aprendido a que involucrar a los cuidadores durante las sesiones de intervención no tiene por qué ser suficiente, ¿vale? El hecho de que un papá nos observe, el hecho de que una mamá haga preguntas convenientes, el hecho de que lean un manual, el hecho de que vean vídeos orientativos, no puede no ser suficiente, perdón, para promover el uso efectivo de esas estrategias en la rutina cotidiana. De manera que aquí, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa que los papás que ven y que piensan y que preguntan sean capaces, ¿no?, de hacer un journey, un camino que realmente conduzca a la implementación. Y esto no surge de la nada. ¿Sí? No es mágico ni natural en muchas ocasiones, porque estamos generando una serie de reflexiones y una serie de verbalizaciones y una serie de ayudas para las que nosotros hemos estudiado durante mucho tiempo. Por lo tanto, no confundamos con que es algo natural o intuitivo de la crianza de un bebé el saber estimular su lenguaje, el saber estimular su atención conjunta, el saber estimular su contacto visual, ¿vale? Los papás y las mamás tenemos unos mecanismos, ¿no?, de crianza muy intuitivos, de vinculación afectiva muy intuitiva, pero en procesos en los que se ha de desmenuzar cómo hablan los niños, cómo aprenden a mirarnos, cómo se genera referencia social, muchos papás y muchas mamás no lo sabemos hacer. Y tenemos que generar ese apoyo en los demás, en los profesionales, para entender que precisamente, ¿no?, el hecho de mover las manos, de hablar alto, de ponerme en el foco de atención, son herramientas que tienen un sentido social y una referencia social, ¿vale? A veces en los papás generas el conocimiento, pero también generas la conciencia de, esto que estoy haciendo vale para esto. Bien, ¿vale? Entonces, aquí os quería compartir un vídeo para que vierais un poquito el papel, ¿no?, del profesional en cómo se genera, por ejemplo, un apoyo directo a la familia cuando está jugando, ¿vale? Este vídeo lo podréis ver de forma muchísimo más tranquila cuando lo queráis explorar juntos en la página web de Help is in Your Hands. ¿Se ve ahora, Lupe? Sí. Entonces, mirad, quiero Sí, que sí. aquí es la doctora Sally Rogers. Este vídeo es de acceso universal, está en la página web de Help is in Your Hands en la versión
inglesa, en la original. Yo os lo voy a ir traduciendo porque lo que me interesa de aquí es un ejemplito que me permita explicaros, por ejemplo, cómo se genera un apoyo a una mamá durante el juego con su niña, que lo vais a ver aquí en pantalla, y cómo Sally observa la situación diádica de juego y a través de las técnicas de parent coaching o de acompañamiento activo, hace inputs o sugerencias en directo, ¿vale? Que es una manera de acompañamiento activo. Luego hay otra que es más reflexiva, otra que es más desde las preguntas y desde la necesidad un poco de que la familia identifique. Aquí estamos en un feedback, en una propuesta dentro de la actividad, ¿de acuerdo? Pero fijaros que ya lo que estamos viendo es una gran diferencia, que es Sally no es la compañera de juego de la niña, ¿verdad? ¿Quién está jugando con la niña? Su mamá. Por lo tanto, ya el posicionamiento de mi figura como terapeuta es distinto. Me posiciono como una persona que está activamente escuchando y observando para que dentro de un árbol de decisión que no es aleatorio, sino que tiene un sentido, yo pueda hacer propuestas vinculadas con el plan de trabajo de esa familia. Es un plan de trabajo que yo he elaborado conjuntamente con papá y con mamá, ¿vale? Veis, por ejemplo, aquí, ¿no? Como Sally intuye, ¿no? Por el conocimiento que tiene también de la díada, que quizá tener un mismo instrumento de música le puede ayudar, se puede ofrecer una sugerencia. La mamá está animando a la niña a hacer sonar el cascabel, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, Sally, que puede detectar ciertas dificultades, le dice, parece que está un poco inquieta, ¿no? Veis que la mamá eventualmente está haciendo un pequeñito bloqueo a la chiquitina, ¿no? Para que se fije más atención, ve que quizá no está siendo muy exitosa y le dice, ¿te parece que la quieras dejar ir a ver qué hace ella eventualmente? O bien le permite, ¿no? Te doy otros útiles, quizá tomas tú la decisión de qué crees que le puede ayudar mejor en este momento. Entonces, veis, quizás Sally va a tomar la decisión de ofrecer otro instrumento, pero ha visto que la niña va respondiendo a las palmadas, ¿no? Al tapping en el tambor y permite que esa iniciativa salga adelante sin interrumpir. Le hace la sugerencia a la mamá, imítala, tú también a ella, imítala a Emily. Y le dice la mamá, ¿qué nombre le darías a esto? Vamos a ponerle un nombre, ¿no? Puede ser en inglés, maybe drum o tap, ¿no? Aquí le diríamos pica o toca, ¿no? O un sonido, bing, bing, pom, 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 pom. ¿Vale? Entonces, ¿veis? No sé si queréis escribir, ¿no? ¿Qué os llama la atención de esta interacción con respecto al posicionamiento del terapeuta, ¿no? En vez de ser un compañero de juego con la propia niña, el cambio, ¿no? de rol cuando te sitúas como acompañante de la mamá. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o escribir algún comentario. De momento no están poniendo nada, pero yo os animo a participar porque al final es lo que da más valor a estos webinars.
No sé si alguien quiere comentar algo, ¿no? ¿Qué os llama la atención? Sería la pregunta. ¿Qué os llama la atención acerca del cambio, ¿no? de paradigma del terapeuta con respecto a ser compañero de juego de la pequeñita a acompañar? Bueno, lo vamos pensando. Si hay algún Vale. comentario. Ah, mira, Paula nos dice algo, Lupe. Sí, dice que es un cambio con respecto a lo que estamos acostumbrados, pero que tiene todo el sentido. ¿Mm? Vale, vale. Bueno, coincidimos pues, Paula, en el cambio, ¿no? Es como un shift, ¿no? En inglés dicen cambiar el paradigma. Sí, Paula comenta también que ayuda mucho ver un vídeo para modelarnos y Natalia dice que la niña no se despiste, le llama mucho la atención. Sí, aquí realmente coincido mucho con esta apreciación, Natalia. Cuando tú estás acompañando a la familia, ves que las intervenciones en directo, cuando están jugando ya papá y niña o niño, son unas intervenciones siempre muy del lado de la mamá. Tú eres muy poco protagonista con respecto al niño o la niña. Por lo tanto, hay un momento en el que realmente tu tu foco se centra tanto en el adulto y en el niño que la niña o el niño ya intuyen que, mamá y papá es quien me hace jugar, ¿sabes? Y aunque al principio es un poco difícil, estoy de acuerdo, ellos aprenden enseguida a, ahora vengo a jugar y aquí juego con papá o juego con mamá. Y tú, pues no eres ya ese agente de juego, ¿vale? Comenta también Cristina María que cuando se trabaja más de dos personas con un mismo niño es más enriquecedor porque lo que uno ve desde fuera Sí. complementa lo que el otro está haciendo, ¿no? Que es algo que tiene bastante sentido. Sí, mira, aquí cuando estamos practicando estrategias de acompañamiento activo, yo siempre os recomiendo efectivamente que podáis trabajar dos terapeutas, sobre todo para acompañaros en este nuevo cambio de paradigma. Posteriormente, realmente no es necesario. Una persona, un solo terapeuta puede generar una muy buena sesión de parent coaching o de acompañamiento activo y puedes generarlo, de forma tú, independiente, un terapeuta. María Luisa nos comenta también que este acompañamiento es fundamental para aquellos momentos en que la mamá se encuentre sola en casa, ¿no? Y así ayudarla y cómo intervenir adecuadamente en el proceso educativo. Eso es. Fijaros que por eso es un proceso de aprendizaje, ¿no? La mayoría de las familias lo que estamos viendo es que alcanzan un poquito esa fidelidad de implementación que os querré comentar posteriormente, en un contexto realmente de acompañamiento mínimo de varias semanas, ¿eh? La semana 8, 10, 12, depende de los programas que han resultado evidenciados. El hecho, ¿no? de construir esa involucración, ¿no? y de que este fenómeno de pensar, reflexionar y observar pase a lo que es la ejecución, toma tiempo. Y es muy importante ir acompañando y tener un plan que ahora mencionaremos para que realmente este proceso llegue. Por lo tanto, tampoco pensemos que es algo rápido, no es algo inmediato, pero sí que vamos a ir generando construcción de habilidades sobre construcción de habilidades. Por eso hay que tener un itinerario, ¿vale? Una serie de técnicas que nos permitan ir construyendo este acompañamiento activo. No sé si había algún otro comentario, Lupe. Un último comentario de Natalia que dice que le parece maravillosa esa retirada en favor de la familia, ya que supone que así es más generalizable después. Efectivamente, pero sí que es cierto que el profesional sigue siendo el que está a cargo de la intervención, ¿vale? Luego veremos que no queremos construir, ¿no? Un papá o una mamá que se haga terapeuta. El terapeuta sigue siendo la persona responsable del ejercicio clínico, que somos nosotros. Pero sí que es verdad que cuando aplicamos bien esas técnicas de acompañamiento activo, lo que estamos es confluyendo terapeuta y familia, en vez de haciendo una divergencia, sino confluimos en un proceso, ¿no? que tenemos que ir incorporando y nosotros aprendiendo estrategias de acompañamiento activo para generar autoeficacia en la familia, para que la familia alcance fidelidad de la intervención y para que eso repercuta en cascada en el aprendizaje del infante, ¿vale? Entonces, sabemos, ¿no? por estudios específicos que se mejoran capacidades lingüísticas comunicativas, que se puede llegar a reducir sintomatología asociada al TEA
en intervenciones mediadas por la familia, pero que también tienen que tener una duración. Y ahora estamos a cargo de desarrollar estudios de eficacia que nos permitan conocer cuáles son esos ingredientes mínimos con esa duración y esa intensidad mínima que va a permitir que las estrategias de acompañamiento activo se construyan de forma efectiva hacia los padres o hacia las mamás, la familia, ¿vale? Entonces, aquí, dentro de lo que son las estrategias de acompañamiento activo a los cuidadores primarios, tenemos que conocer y formarnos en técnicas que se denominan colaborativas. Tenemos que conocer las rutinas diarias de la familia, tenemos que hacer una demostración in situ, no solamente un pensamiento colaborativo, sino una demostración donde se transfiere aquello que los adultos han hablado, se transfiere a una situación de juego real, con ese feedback en vivo que acabamos de ver del ejemplo de la propia doctora Sally Rogers, y luego hay siempre reflexión y resolución de problemas, en las que se identifican fortalezas, retos, ya sean del cuidador, de la circunstancia o del perfil del niño, y cómo también la terapeuta puede lograr, ¿no?, desde esa evaluación de la situación de juego, de la rutina, la mayor efectividad de esas estrategias, ¿vale? Entonces, aquí os dejo simplemente un poquito unas citas para que sepáis que está construida sobre la teoría de Bronfenbrenner. Es una teoría de los sistemas y hay muchísimos modelos, Jasper, PRT, Impact, Denver Model, que realmente pueden aplicar y generalizar estos escenarios, ¿vale? De manera que el desafío actual que tenemos es precisamente tender esos puentes para aumentar la implementación de las técnicas de acompañamiento activo. Y esos puentes tienen que pasar necesariamente por manuales que nosotros tenemos que hacer llegar, ¿no?, a las familias, herramientas que las familias puedan usar en su día a día, y en ese vínculo, ¿no?, bridging the gap, llenando ese hueco, tenemos que tener realmente programas y tenemos que tener unas técnicas sólidas que se puedan leer, que se puedan ver y que se puedan practicar, ¿vale? En estos momentos, pues por ejemplo, tenemos unos programas desarrollados con componente audiovisual de Incredible Years, del modelo Impact y del modelo Denver, ¿vale? Pero hay muchísimos otros modelos, Jasper, Pact, que tienen ya unas guías específicas de acompañamiento activo a las familias, ¿vale? Y la idea es focalizarnos un poquito en estas herramientas, que muchas de ellas están publicadas en abierto para la comunidad de terapeutas, ¿vale? ¿Con el qué objetivo? Pues con el objetivo de que podamos hacer llegar estrategias y consejos factibles, que las familias realmente puedan optimizar y aplicar en su día a día, ¿vale? Dentro de las herramientas digitales, yo una de las que más conozco es Help is in Your Hands, que es la herramienta que hemos traducido y adaptado desde nuestro programa, ¿vale? Muchos la conocéis, se presentó ya en español en el año 2023 y hay una versión oficial en inglés y otra en español. Es de libre acceso y os podéis registrar haciendo un nombre de usuario y una contraseña para acceder a todos los módulos que veremos a continuación. ¿Cómo usamos Help is in Your Hands? Porque Help is in Your Hands en verdad es una herramienta digital. Nos da información sobre las estrategias y nos permite visualizar a otros cuidadores, mamás y papás que permitieron que se grabaran, y implementar la estrategia con su hijo, ¿vale? Por lo tanto, hay psicoeducación y hay también modelado. Las familias ven a otras familias utilizando esa estrategia, ¿vale? ¿Qué hace el terapeuta? Dependiendo de cómo la queráis usar, pues ese terapeuta va alentando al cuidador en la reflexión, en cómo generalizar las estrategias que se ven en la herramienta, y va acompañando de forma más o menos individualizada, dependiendo del formato que uséis, a los cuidadores en esa estrategia. Entonces, claro, realmente se genera una sinergia de ejemplos de la familia, reflexiones de la familia, cómo creo yo que puedo practicar esto, ¿vale? Donde las familias realmente tienen esa capacidad también de decisión. ¿Aquí qué estamos utilizando? Estamos utilizando educación parental, estamos utilizando entrenamiento, ¿no?, a las familias, pero también acompañamiento activo, porque yo estoy intentando vincular esa herramienta general
al contexto cotidiano con el hijo, con la hija de cada una de las familias que yo, que yo estoy ahora mismo acompañando, ¿vale? Podéis utilizar un formato grupal, podéis utilizar un formato individual, podéis utilizar un formato telemático, una modalidad telemática o presencial, ¿vale? Acompañando a las familias in situ, como estaba haciendo Sally en el vídeo, o incluso también ofreciendo video feedback. Si la familia se graba y vosotros les podéis ver, ¿vale? Entonces aquí veo que va compartiendo también un terapeuta sus ideas, por el rabillo del ojo voy leyendo. Hay mil maneras, José, de implementar realmente esta herramienta, de muchas maneras y cada uno tenéis que también que encontrar eso que os resulta más efectivo, ¿vale? Lupe, no sé si quieres parar un poquito o seguimos. Nada, iba a comentarte que estaba precisamente José, bueno, pues viendo un poco, haciendo estos comentarios, ¿no? Acerca de que están introduciendo también intervenciones con familias en su equipo de temprana, lo cual, bueno, pues es algo bastante prometedor. Y estaba haciendo estos comentarios, pero como ya los has visto tú con el rabillo del ojo, no te interrumpo más, no te Sí, y preocupes. me gusta que lo consideres porque no hay una única manera. Lo importante es sí que tengamos una herramienta clara, es decir, unos pasos a seguir, porque hay muchas veces que no podemos quizá lanzar a la familia un conocimiento más avanzado si no tenemos, ¿no?, ya construidas unas estrategias más básicas de llamar la atención, de comunicarnos, de conectar afectivamente, de Gaudí, ¿no?, de pasarlo bien. Si no lo tenemos, esto no podemos enseñar, ¿no? Y tenemos que empezar a construir desde el basement, desde la línea base. Pero la manera, la modalidad es bastante adaptada a lo que a cada uno os pueda ir funcionando, ¿vale? Sobre todo con herramientas como la de Help is in Your Hands, que es bastante flexible en la implementación. Lo importante es que partamos de praxis evidenciadas, ¿vale? Help is in Your Hands, Impact, Jasper, herramientas o manuales de las NDBIs están basadas en técnicas evidenciadas. Luego cada modelo construye su constructo de fidelidad, construye su manera de denominar las rutinas, construye, pues, por ejemplo, cómo programar los objetivos, pero las técnicas de las NDBIs de forma transversal están evidenciadas, ¿vale? De manera que en diferentes direcciones puede ocurrir un aprendizaje. El aprendizaje del adulto puede ocurrir en muchas direcciones, pero siempre tenemos que partir de técnicas evidenciadas, ¿vale? Por lo tanto, si partimos de Help is in Your Hands, si partimos de los vídeos o del material del Impact, si partimos de técnicas específicas de Jasper, me es igual, pero siempre técnicas evidenciadas que nos permitan seguir un itinerario, ¿no?, que sea factible y mediado por los cuidadores en el contexto natural si es que elegimos una intervención mediada por la familia, ¿vale? Tenemos mucha literatura que apoya y que refuerza esta dirección. Este estudio de Mirenda y colaboradores es una de las primeras extrapolaciones comunitarias que se hicieron en Canadá. ¿Vale? Es un estudio que a mí me encanta porque además es un estudio como muy vinculado a un recurso comunitario que podríamos tener aquí también, ¿vale? Con una intensidad de intervención baja, low intensity, y donde realmente se apostó por un acompañamiento activo a familias, ¿vale? Como intervención troncal de ese recurso de atención temprana, ¿vale? Y hay algunas conclusiones del final, ¿no?, que he extraído de este artículo para reflexionar juntos, y hay evidencia en distintas modalidades, ¿vale? Tanto individual como grupal y utilizando diferentes formatos, ya sea telemático o incluso a través del biofeedback con vídeos reales de las familias, ¿vale? Por lo tanto, lo que tenemos que reflexionar, imaginaros, por ejemplo, Help is in Your Hands, es que las herramientas que vosotros utilicéis estén basados en una caracterización de los recursos, tengan estudios de viabilidad, es muy importante, y sobre todo partan de modelos que han ido progresando y construyendo desde la parte más ortodoxa del delivery o de la implementación terapéutica uno a uno,
al acompañamiento a las familias, ¿vale? Entonces, el modelo Denver, por ejemplo, sabéis que era un modelo que se construyó para un trabajo uno a uno con los niños y niñas. Después se publicó un manual para familias. Después se publicó el manual específico para que los profesionales aprendiéramos a acompañar de forma efectiva a las familias. De ahí nace la versión comunitaria con herramientas que están realmente al alcance de la mano de los profesionales y de las familias. Por lo tanto, la mayoría de los programas evidenciados que tienen una aplicación comunitaria han realizado un gran recorrido empírico y de síntesis que permiten que todas esas conclusiones en entornos tan controlados salgan a la vida cotidiana de las familias con la misma calidad de implementación. ¿Vale? De manera que no pensemos que los programas comunitarios son programas como diluidos del ortodoxo. No, lo que pasa es que se ha tenido que sintetizar lo esencial, de ahí también la agrupación en lo que denominamos NDBIs, porque tenemos que sintetizar qué es lo que está funcionando, cómo está funcionando y en la menor dosis que puedo conseguir, ¿vale? Para que sea viable, para que sea factible. Entonces, en el caso de nuestro proyecto, ¿vale? Como os comentaba antes Lupe, dentro de lo que es el Instituto Teaquer Mas Casadevall, nosotros adaptamos esta herramienta, ¿no? Hicimos una traducción formal, pero también recibimos feedback de las familias a las que íbamos acompañando con la versión en inglés, ¿vale? Y nada, os quería explicar que al principio el primer uso que hicimos fue una traducción simultánea en el contexto de lockdown y íbamos traduciendo nosotros a la vez que veíamos con la familia. Esto nos permitió realmente que las familias nos dieran un feedback en un contexto de mucha vulnerabilidad, como sabéis, y fue de mucha ayuda y la implementamos un poco a ciegas, generando luego mucha reflexión a posteriori, porque íbamos sobre la marcha, ¿vale? Pero en esta primera fase realmente nos lanzamos y nos permitió también adaptar muchos aspectos para que esa traducción al español fuera muy íntegra en contenido, pero también en usabilidad, ¿vale? De manera que muchos términos, muchos juegos, muchos aspectos culturales los adaptamos teniendo en cuenta el feedback de las familias, de lo que nos dijeron, ¿no? Los juegos que introdujimos, por ejemplo, aquí, pues palmas, palmitas, cinco lobitos, de todas las familias que fuimos acompañando desde nuestra comunidad aquí en Cataluña, ¿vale? Entonces se hizo esa versión piloto y poquito a poco se fue construyendo, pasando el filtro también de otros profesionales y de la implementación incluso en un contexto más internacional de habla hispana, ¿vale? Entonces, os pongo aquí un ejemplito de cómo se ve para que podáis explorar y hacer vuestro propio usuario, ¿vale? ¿Se escucha bien? Mientras mira los siguientes Sí, vídeos sí, de un niño de perfecto. 2 años y su madre, imagine que los ojos del niño son un foco de luz, un faro que ilumina allá donde mira. La atención del niño o la niña estará allá donde enfoque su mirada, donde ilumine con su foco de luz o faro. Para dirigir esa atención hacia usted, tendrá que buscar la forma de entrar en su foco de atención. Podemos utilizar una regla. Recuérdela: cara a cara y lo suficientemente cerca como para tocar al niño o a la niña. Entonces veis que aquí está el componente psicoeducativo, ¿vale? No me quiero entretener más porque los módulos los podéis explorar. Y luego hay un componente real de vídeo modelado. Mientras mira los siguientes vídeos de un niño de 2 años y su madre, imagine que los ojos del niño... Espera, que creo que lo he hecho ahora. ¿Bloques o puzzles? ¿Cuál quieres? ¿Bloques o puzzles? Bloques. Bloques. ¿Vale? De manera que aquí tendríamos el vídeo cuya explicación Bloques. se ha desarrollado previamente, Bloques. ¿vale? Morado. Morado. El bloque morado. Y posteriormente Bloque. a este vídeo, entonces ya podemos realmente eh, ayudar a las familias
aprender, ¿no?, de forma fiable esas estrategias evidenciadas, reflexionando, buscando ejemplos en la vida cotidiana, durante el baño, cuando jugamos, ¿vale? De forma que ese pensamiento, esa psicoeducación y esa manera en la que cada familia también te ayuda a ti a entender cómo es su forma de vida, cómo es el perfil de su hijo, se pueda ir incorporando en la vida cotidiana. Si no hacemos ese ejercicio de aterrizaje, estaremos generando mucha reflexión y mucho conocimiento teórico, ¿vale? Pero sabemos que el adulto aprende practicando. No es lo mismo saber cómo funciona, por ejemplo, em, pues yo qué sé, una tele o una radio o cualquier aparato que tengamos en casa que saber arreglarlo. No tiene nada que ver, yo puedo comprender cómo hacerlo, incluso leer las instrucciones, pero a la hora de ponerme manos a la masa o cocinar, no es lo mismo leer una receta y razonar sobre esa receta que de hecho te salga bien lo que tú quieres hacer. ¿De acuerdo? Aquí nos pasa lo mismo. Los adultos ya tenemos un bagaje de experiencias acumuladas. Tenemos una relación previa con nuestro hijo, con nuestra hija, una manera de entender también el mundo. Y a la hora de que leemos, reflexionamos y vemos, tenemos que poder vincular a esa familia con la incorporación real, ¿vale? De manera que esas estrategias de estimulación por parte de los cuidadores realmente reviertan en un aprendizaje de habilidades en sus hijos o en sus hijas, ¿vale? En nuestro estudio, en el programa clínico que llevamos a cabo desde el TEA Care, lo que vemos es que las familias van aprendiendo y que además hay una elevada satisfacción y empoderamiento familiar, ¿vale? Nosotros hemos desarrollado un programa clínico que está basado en el Community SDM, por lo tanto utilizamos Help is in Your Hands y utilizamos técnicas de acompañamiento activo, es decir, la herramienta y la metodología salen de los estudios del modelo Denver en su aplicación comunitaria. Y hemos diseñado un programa para ser transferible, de manera que la intensidad que nosotros tenemos dos formatos de hora, 1 hora a la semana o 3 horas a la semana, que esta sería menos transferible, pero la de 1 hora a la semana es muy potencialmente transferible. Hemos intentado generar también un diálogo con los servicios comunitarios para que esos propios servicios comunitarios puedan ofrecernos un feedback de, oye, ¿esto realmente tiene sentido? ¿Podría ser trasladable o transferible a un contexto de atención temprana? ¿Vale? Entonces, en los diferentes programas, siempre partiendo de evaluación y diagnóstico, hacemos la intervención clínica y luego un programa de seguimiento y acompañamiento, porque una vez que acabamos esa fase activa, hacemos un mantenimiento de estrategias para ver las familias si realmente cuando abandonamos la fase activa seguimos manteniendo o no ese aprendizaje que hemos ido generando en esa intervención activa, que es esa franja azul que veis en pantalla. De manera que lo que hemos hecho en estos componentes del programa clínico, que os invito a que cada uno de vosotros detectéis los vuestros, lo que hemos hecho es una intervención de 6 meses, que son aproximadamente unas 21 a 22 sesiones, ¿vale? ¿Qué componentes hemos elegido? Bueno, pues hemos elegido Help is in Your Hands y el manual para familias, porque hay papás que son muy lectores, mamás que son más digitales, personas que les gusta mucho leer, el papel, tocar, otras que son más auditivas. El estilo de aprendizaje del adulto es muy diverso, ¿vale? Y luego hay un grupo que además recibe ese acompañamiento activo en directo, como el que estabais viendo hacer a Sally en el vídeo, ¿vale? Complementamos la reflexión grupal de Help is in Your Hands con una praxis en directo en el que la diada, los papás, papá, mamá y el niño o la niña acuden a recibir una intervención activa en directo presencial, ¿vale? Entonces esto nos da que haya un programa multicomponente en el que mezclamos toda la parte de reflexión y de guía plus la parte activa directa, ¿vale? Y un grupo que recibe la parte más de reflexión activa. No damos indicaciones en directo, pero en este grupo, siguiendo un poquito la teoría de las flechitas que veíamos al principio, ayudamos a las familias a buscar ejemplos muy concretos en los que sí que aterrizar esas técnicas en sus rutinas cotidianas, ¿vale? Cada familia tiene, como si dijéramos, un cuaderno o un programa de diario y vamos reflexionando, escribiendo, grabándonos y se generan muchas estrategias que permiten
al papá o a la mamá practicar y además también aprender de su práctica, ¿de acuerdo? Y todo eso es una intervención que sí que es transferible a las casas de los papás y de las mamás. Tenemos que generar situaciones de juego, si las hacemos en la clínica o las hacemos en casa sería lo ideal, pero no siempre tenemos ese recurso. Tienen que ser intervenciones transferibles, juegos transferibles, situaciones transferibles, ¿vale? ¿Y qué es lo que queremos ver? Cómo pasa el conocimiento de la herramienta a la reflexión, de la reflexión a la praxis y de la praxis al aprendizaje del niño o de la niña. Y construimos un ensayo clínico que se llama el KERS-ISDM. Y en este ensayo clínico lo que tenemos son 3 grupos, ¿vale? Tenemos un grupo control, os explico así un poquito por encima. Los componentes que ofrecemos son componentes específicos del modelo Denver de aplicación comunitaria y a todas las familias se les proporciona acceso tanto al manual como como al aplicativo, ¿vale? Claro, aquí, ¿qué es lo que hemos visto? Pues que dependiendo de cómo tú hagas el delivery o la reflexión de esa intervención clínica, vas a conseguir mayor o menor efectividad de tratamiento en el pre y en el post. De manera que cuando cogemos datos en el pre y en el post, estamos viendo que las familias aprenden y reflexionan, es decir, teóricamente las familias del programa están aprendiendo. Incluso aquellas que partían de una línea base con menor conocimiento previo también están aprendiendo, pero que una cosa es el conocimiento teórico y otra cosa es la performance o el conocimiento práctico, ¿vale? De cómo yo finalmente acabo jugando. Entonces, la hipótesis que tenemos es que las familias que sí que reciben ese acompañamiento activo eventualmente van a desarrollar un mayor conocimiento práctico, ¿de acuerdo? Pero no lo sabemos, estamos en ello. De momento, los datos que tenemos es que los progenitores van aprendiendo a implementar las estrategias y que aquellos progenitores que reciben ese acompañamiento activo in situ, ¿vale? Presencial, van cumpliendo de forma progresiva un poquito con el aprendizaje esperado que está también escrito en la literatura previa. Es decir, van asumiendo las estrategias y durante el juego van aumentando su fidelidad de implementación, ¿vale? Fijaros que al principio en el pre tenemos una fidelidad de implementación con una media aproximada pues cercana a 60 y al finalizar la mayoría de las familias en media estamos por encima del 75%, que es un buen porcentaje de adquisición cuando estás hablando de la fidelidad de implementación de una herramienta, ¿vale? Por lo tanto, lo que todavía no sabemos es si ese aprendizaje significativo en los cuidadores realmente va a mejorar significativamente el lenguaje y el desarrollo global de los niños y niñas con TEA. Porque es muy importante entender que al final estas intervenciones las hacemos para que los niños y las niñas adquieran competencias sociocomunicativas y de desarrollo, ¿verdad? Pero eso pasa porque un papá o una mamá también se sientan autoeficaces, se sientan competentes, se sientan empoderados, vinculados, que pueden disfrutar satisfactoriamente de una relación paterno-materno-filial de calidad y que sobre todo sientan que pueden comprender y ayudar a su hijo y a su hija, ¿vale? Entonces aquí hay todavía grandes incógnitas y lo que ahora estamos estudiando es si nuestro abordaje, nuestro programa clínico realmente aumenta, ¿no?, puntuaciones en lenguaje y aumenta también esa capacidad global. Los resultados preliminares con la muestra pequeñita que vamos analizando apuntan en esta dirección, que los niños van adquiriendo competencias sociocomunicativas y de juego, ¿vale? Porque las intervenciones de atención temprana, la mayoría de las NDBIs, muchas tienen un currículum muy integral, como el modelo Denver, pero la mayoría de las ocasiones eliges áreas sociocomunicativas, es ver, lenguaje receptivo, expresivo, imitación, atención conjunta, juego, porque es lo que te permite vincularte en ese constructo, ¿no?, de habilidad social, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, estos son unos resultados que os ofrezco de la experiencia que estamos viviendo y sí que reflexionar un poco, ¿no? Pues que sí que fue la primera vez quizá que nos posicionábamos con una lección de Parent Mediated Intervention y que para nosotros como equipo clínico también fue un cambio de paradigma importante, porque yo personalmente vengo de una trayectoria de intervención temprana uno a uno con los niños y con las niñas con TEA
Y cuando aprendes, ¿no?, a generar esas técnicas específicas de acompañamiento del adulto, realmente la persona a la que vas a asesorar pues cambia. No es el niño o la niña, sino que es el papá o la mamá de ese niño o de esa niña. Y tu foco principal es un adulto, por lo tanto pierdes un poco todo lo que sería el constructo de pedagogía y nos posicionamos más en lo que se denomina andragogy o andragogía y meterte en la cabeza de cómo aprende un adulto. Y además estás acompañando a esos adultos probablemente a generar una conexión con lo que más quieren en su vida, ¿no?, que es su hijo o su hija. Y tienes entre manos, bueno, un tesoro importante que tienes que ir desengranando con pasos progresivos, con técnicas y también con mucha humildad, porque realmente aquí hay veces que no tenemos ni todas las respuestas ni todas las soluciones y tenemos que también aprender a construirlas con ellos, ¿vale? Entonces, bueno, reflexiones que nos puedan nutrir desde el punto de vista psicoterapéutico, ¿vale? Otro modelo muy apasionante que supongo que conocéis es el Impact. Es un modelo precioso. Yo tuve la oportunidad también de formarme y me parece un modelo muy, muy ajustado a las necesidades de los niños y niñas con TEA, con un trabajo del proceso sociocomunicativo muy fino y que realmente desde la pirámide, ¿no?, del Impact, con la evidencia que ya tenemos, nos permite también construir con herramientas y manuales una gran ayuda y soporte a las familias, ¿vale? Tiene también publicaciones en español, tiene también unos vídeos específicos que os animo a visualizar, que también están en su web en español y se basa en la pirámide de funciones comunicativas, ¿vale? La pirámide de función comunicativa del Impact nos muestra siempre unas 5 estrategias que tenemos que ir construyendo y que podemos subir o bajar en función de lo que queramos y de las posibilidades del niño, ¿vale? Siempre foco en el niño, siempre ajustar la comunicación y nosotros cuando nos posicionamos desde el modelo Impact como acompañantes de los padres o de las madres, precisamente adoptamos el mismo papel. Ayudamos a ese papá o a esa mamá, ¿no?, a implementar las estrategias con esta modalidad y con estas herramientas desde la perspectiva del Project Impact, que tiene su propio criterio de fidelidad y sus propios baremos de medición de progreso, diferentes a los del modelo Denver, ¿vale? El modelo Impact ofrece también unas hojas de resumen que a mí me parecen muy claras como ayuda a la familia y para cada una de las posiciones de la pirámide permite una serie de técnicas específicas que los papás y que las mamás aprenden a usar progresivamente, ¿vale? Vamos construyendo sobre habilidades básicas previas, ¿vale? Es un modelo que realmente tiene una solidez y que también tiene mucha flexibilidad porque se puede aplicar en contexto grupal, ¿vale? El PACT, aquí no voy a entrar mucho porque muchas personas no consideran el PACT un modelo NDVI, no me quiero meter en ese debate ahora, pero sí que lo puntualizo para que sepáis pues que no es un modelo que nace exactamente de esta raíz de las ciencias del aprendizaje, sí que tiene un gran componente evolutivo y también es un modelo fantástico que se puede incluso extender un poquito más allá de la atención temprana. ¿De acuerdo? Es un modelo creado por Green y colaboradores, Green Adler, y parte mucho de etapas de comunicación, ¿vale? Desde lo que denominamos atención compartida, sincronía y sensibilidad, input lingüístico, rutinas y anticipación, funciones comunicativas y luego toda la fase de expansión del lenguaje y desarrollo de la conversación. Es un modelo que desde el principio se generó para que el terapeuta acompañara de forma activa a las familias, ¿vale? Este modelo nace ya de lo que sería un acompañamiento directo al adulto que tiene un hijo o una hija o a su cuidado un niño o una niña con autismo, ¿vale? Por lo tanto, el PACT ya nace con con esa calidad o esa cualidad de intervención mediada por la familia, ¿vale? Hay muchas técnicas que se utilizan en el PACT porque el terapeuta está muy entrenado a evaluar las habilidades sociocomunicativas y a reflexionar con el adulto. Tiene que aprender también de las experiencias, percepciones y necesidades del estilo de cada cuidador, ¿vale? Promover mejoras y cambios en esas respuestas comunicativas del cuidador
observar mucho las experiencias diádicas de juego con una serie de templates, de plantillas específicas y de árbol de decisión, de manera que eso te permite descifrar cuáles son las intenciones del niño y, por tanto, qué orientación ofrecer al cuidador, la mayoría de las veces utilizando biofeedback, ¿vale? El PACT se basa mucho en el biofeedback, visualizas una interacción de juego en directo con el adulto, con el papá o con la mamá, y aplicas esta serie de técnicas para que el papá reflexione o la mamá reflexione sobre, mira aquí lo que hice, pues esto provocó esto, vale, pues ahora la conclusión es que mañana tengo que intentar esto así, en el baño mejor esto de otra manera, ¿de acuerdo? Aunque también existe una posibilidad de que des esas indicaciones en directo, ¿vale? Como ocurre con otros modelos como el Denver Model o como el Impact Project, ¿sí? Otra herramienta y otro modelo que os quería presentar es también Incredible Years. Incredible Years nace de la doctora Webster Stratton. Inicialmente es un modelo de parentalidad, pero tiene un módulo específico para el acompañamiento de papás y mamás de infantes con TEA, ¿vale? Os dejo aquí también, si queréis, poder una referencia específica de vídeo para que está subtitulado en español, para que también conozcáis un poquito más la base de Incredible Years, que tampoco se posiciona exactamente como un modelo NDVI, tanto como el Denver o como el Impact, ¿de acuerdo? Pero que sí que nos permite también generar muchas herramientas mediadas por la familia, ¿vale? Para acompañar el entrenamiento en herramientas de atención temprana, ¿vale? Para papás y para mamás. El modelo ya tiene una traducción en el español, ¿vale? Y realmente nos permite promover en las familias relaciones más positivas, ¿vale? Y, y también tiene, como si dijéramos, un itinerario, ¿vale? Que se van construyendo habilidades sobre otras que previamente han permitido al papá y a la mamá practicar, ¿vale? En este vídeo que está disponible y en abierto, veréis también reflexiones de las familias, ¿no? Cómo reflexionan sobre cómo el programa les ha ayudado, pero también sobre los desafíos o los retos que les suponía, pues, practicar aspectos o herramientas que quizás son menos intuitivas o que tú no hubieras desarrollado nunca, pero que sí que sabes que te van a ayudar en la relación con tu hijo, ¿vale? Y es un modelo también que tiene técnicas basadas en la evidencia, ¿vale? Con respecto al manejo de conducta, ¿vale? Aquí también nos salimos un poquito de lo que sería NDVIs, pero quería daros esta tip. Tenemos también programas de manejo de conducta mediados por la familia. Muchas veces queremos estimular y queremos alentar y queremos progresar en estrategias de estimulación, pero los niños y niñas pequeñas con TEA también pueden tener retos conductuales, problemas de conducta. Entonces es interesante que tengamos también herramientas como por ejemplo el Ruby Program que nos permitan ayudar a las familias a aplicar técnicas de lo que denominamos manejo o regulación de la conducta. ¿De acuerdo? Entonces, en el formato de implementación nos pasa igual que en el anterior. Podéis hacerlo telemático, podéis hacerlo individual, puede ser presencial, puede ser grupal, pero es importante que también sepáis que el Ruby Program tiene un manual de habilidades para la familia y tiene herramientas también audiovisuales para poder generar ese contexto reflexivo. Pero sobre todo, aquí creo que os lo puse, ¿veis? En ese entrenamiento para padres en conductas disruptivas, en ese libro de ejercicios, hay también una guía en el que permite a las familias ir aplicando y reflexionando sobre las estrategias cuando se determinan problemas de conducta muy concretos de cada uno de sus hijos o hijas, ¿vale? Entonces, aquí también en los componentes, por ejemplo, que aplicamos en el hospital, hay siempre una explicación guiada por el terapeuta, hay una herramienta digital para análisis de vídeos, pero es fundamental promover la participación activa de la familia. Sin esa tercera pata, sin esa tercera fase de reflexión, en la que obviamente utilizamos técnicas de acompañamiento activo,
colaborativas, reflexivas, en ocasiones guiadas, pero siempre basadas en las necesidades de la familia, realmente no podríamos construir una buena intervención mediada por la familia, ¿vale? Entonces, al final, eso genera que el plan de soporte que se elabora conjuntamente con la familia, pues sea un reflejo fiel de aquello que sí que les ha funcionado y también de aquello que no les ha funcionado. Porque en la guía de cómo acompañar a un niño, a una niña con problemas de conducta, tenemos que conocer también realmente la respuesta que hay en contexto familiar, ¿vale? Porque son los padres los que más nos pueden informar acerca de las técnicas que son más o menos exitosas, ¿vale? En la regulación tanto de conducta como de las emociones de sus hijos o hijas. ¿De acuerdo? Y luego otra herramienta también que seguro que conocéis, pero que a mí me gusta porque la van también actualizando, es el Autism Navigator. Está dirigido a profesionales para aprender a acompañar a las familias en la implementación de lo que denominamos el ESI o Early Social Interaction, que es otro modelo. Este sí que tiene un componente NDVI bastante estructurado y aquí también nos ofrece, ¿no?, tanto vídeos como herramientas para el profesional para comprender en qué consiste ese acompañamiento activo, ¿vale? Y es el equipo de la doctora Weatherby y colaboradores, ¿vale? ¿Veo alguna pregunta que puedo quizá contestarla al final, Lupe? Sí, justo, la puedes contestar al final, no te preocupes. Vale. Así un poquito para ofreceros unas conclusiones, ¿vale? Porque hemos visto qué son las NDVIs, ¿verdad? Dentro de las NDVIs, ¿qué ocurre cuando elegimos un enfoque mediado, ¿no? Una intervención mediada por la familia? ¿Qué estrategias? Muy básicas, ¿eh? Porque si no, esto daría para un workshop enterísimo, ¿verdad? Pero ¿qué estrategias de escucha activa, colaborativas, feedback en directo, reflexión vinculado a la necesidad familiar y herramientas? Tenemos que tener herramientas que nos permitan realmente seguir un itinerario. Puede ser el Help is in your hands, puede ser Impact, puede ser Jasper, puede ser Pact. Tenemos que tener un itinerario que a nosotros nos dé esa base para ir poquito a poco construyendo, ¿vale? Y entonces esa herramienta necesita una metodología de trabajo, ¿sí? Que tiene que ver con el manejo por parte del terapeuta de vincular con ese adulto, con esa familia, para que estas reflexiones, ¿vale?, pasen a la praxis, ¿sí? Muy bien, pues en ese contexto tenemos diferentes conclusiones, ¿no? Tenemos como diferentes apreciaciones y me gustaría mucho transmitiros. Uno, las herramientas digitales son el resultado de un proceso exhaustivo, del análisis de los componentes nucleares de las praxis basadas en la evidencia y de la intervención temprana del TEA. Es importante que entendamos que todos los componentes audiovisuales, las narraciones de las herramientas que os he presentado tienen un constructo empírico muy sólido, ¿vale? Están alineadas con los elementos de las NDVIs, ¿vale? Los cuidadores principales en los estudios refieren a aprender, ¿no?, de los vídeos de las familias en situaciones cotidianas, de manera que sí que vemos de alguna manera que el videomodelado de familias es una de las estrategias de aprendizaje que las familias valoran como positivas. El material es muy usable. Realmente se están generando estudios incluso en zonas rurales de muy bajo recurso, porque es relativamente fácil tener un dispositivo móvil conectado a Internet en lugares incluso muy recónditos del mundo, ¿vale? Y es muy importante entender que no todas, pero la mayoría de las que ya tienen unos estudios de eficacia están diseñadas desde los principios de aprendizaje del adulto, ¿vale? Que es lo que comentábamos antes del contexto de andragogía. Las herramientas digitales, además, apoyan la estimulación temprana del TEA, pero no sustituyen el acompañamiento activo por parte de un terapeuta, ¿vale? Son la herramienta y nosotros ofrecemos esa metodología en el acompañamiento del aprendizaje, ¿vale? Y realmente no deberíamos preguntarnos cómo podemos maximizar oportunidades terapéuticas. El acompañamiento activo no es un reemplazo terapéutico,
es el acompañamiento terapéutico a la familia, ¿vale? Pero no estoy reemplazando lo que yo haría. Tiene una misión muy diferente y tiene un contexto en el que tenemos que tener claro el objetivo de mi intervención cuando decido esa modalidad mediada por la familia, ¿vale? De manera que mi objetivo no será nunca convertir a los padres en terapeutas de sus hijos, ¿sí? Sino en generar intervenciones mediadas por la familia que generen un empoderamiento y que ese empoderamiento permita la adquisición de habilidades del niño en un contexto natural, ¿vale? Pero nunca deberían de utilizarse como reemplazo terapéutico, ¿de acuerdo? Sino que mi acompañamiento activo debería responder a preguntas como ¿cuál es la mejor manera de apoyar a esa familia para que alcance el mejor funcionamiento familiar global? ¿Cómo puedo empoderar a sus cuidadores para que acompañen en el desarrollo, en la sintomatología T asociada a su hijo o a su hija, en necesidades complejas de la comunicación, en el juego, en la interacción social, si hay problemas de conducta, como hemos visto a través de manejo de conducta, ¿vale? Y que podamos, ¿no?, generar que esas innovaciones, ¿no?, fruto de los últimos resultados empíricos, realmente nos hagamos cargo desde lo que sabemos que funciona, ¿vale? Y que esto permita pues que las familias de niños y niñas con TEA adquieran de una forma progresiva un conocimiento sabiendo que hablamos, ¿no?, de un proceso, de un camino de largo recorrido que, como yo siempre digo, requiere tiempo y energía, ¿vale? Entonces, ese tiempo y esa energía, cuando la vivimos de forma acompañada, con técnicas evidenciadas, salvando y reflexionando los retos y apoyándonos en las fortalezas, pues la verdad es que sí que estamos logrando con muy buena satisfacción también un impacto no solamente positivo en las mamás y los papás que nos han acompañado en ese ensayo clínico, sino también en el aprendizaje, ¿no?, de los pequeñitos y de las pequeñitas, salvando realmente la diferencia individual de los perfiles tan heterogéneos que tenemos en la atención temprana, del autismo. Entonces, bueno, daros las gracias y paramos un poquito aquí para poder acoger un poco los comentarios y las, bueno, reflexiones que podáis tener también. Gracias, María. Aprovecha tú también para descansar un poco la voz. Bueno, este es el momento en el que podéis dejar, como bien dice María, pues si tenéis preguntas, pero también si queréis compartir alguna reflexión, alguna experiencia o alguna preocupación, pues creo que es un foro muy adecuado para poder hacerlo. Tenemos un par de preguntas. La primera, muy práctica. Nos pregunta Vanessa si la guía de entrenamiento del Ruby Program se puede encontrar en abierto. Se puede encontrar, hay una página web específica, Ruby Program, pero realmente es una adquisición que se hace desde Estados Unidos y es un poco ardua. Entonces, si la adquisición creo que no está muy difundida fuera de la web, me podría estar equivocando porque hace años que no lo miro, pero yo recuerdo que cuando adquirimos fue un poco arduo conseguir el material desde la web, pero posible es, sí. Vale, fenomenal. De todas formas, creo que exploraremos todos, porque además si dices que hace tiempo, pues nunca se sabe cómo Sí, van quizá ahora lo han siendo agilizado y es como más easy, más intuitivo. fácil, sí. Fenomenal. Y después Noah pregunta si es posible adaptar el acompañamiento a las familias en función de sus necesidades y el nivel de aprendizaje de sus hijos. Vale, sí, sí. El acompañamiento, de hecho, es posible hacer acompañamiento activo a todos los perfiles de familias. En el contexto de la atención temprana, sobre todo cuando nos ubicamos en esa fase de niños tan pequeñitos, ¿vale? Que son incluso en una etapa preverbal. La mayoría de las ocasiones nosotros todavía no implementamos sistemas, ¿no?, específicos de necesidades complejas de la comunicación, pero obviamente que también podemos acompañar en la implementación de sistemas cuando es necesario.
De hecho, bueno, si tenemos que implementar soporte o sistemas alternativos aumentativos de comunicación con imagen o con comunicadores, obviamente que ahí también haces uso de las técnicas de acompañamiento activo, porque tienes que trasladar esas herramientas al contexto natural, si no, no funcionaría la comunicación, ¿vale? Por lo tanto, sí, hay diferentes perfiles, diferentes necesidades, pero siempre es importante que partáis de una buena evaluación de las necesidades del niño y de la familia, ¿vale? Perfil evolutivo, perfil específico dentro del espectro del autismo y necesidades de ese momento de la familia, que es lo más relevante, lo más dificultoso para ellos. Mm. A mí, María, no hay, de momento no hay preguntas ni comentarios, pero yo sí quería comentarte que me ha gustado mucho cuando has expuesto que es necesario que exista un itinerario, ¿no? Porque creo que en no pocas ocasiones pues nos sucede que vamos un poco desorganizados, ¿no? Conocemos las estrategias, conocemos las técnicas de intervención, pero nos falta un poco esa guía que nos ayude a ir, bueno, pues pasando de un hito a otro, ir metiendo pues estas modificaciones, estos cambios, sin que nos permita también poder mirar para atrás y ver todo lo que hemos recorrido. Entonces, y un poquito de tu charla, aparte de lo del reemplazo terapéutico, que creo que lo has dejado muy claro, creo que esa parte es realmente importante y no sé si el comentario de Noa podía ir un poco por aquí, ¿no? Que a lo mejor salirnos un poco de esa estructura o que una familia no entre en sus necesidades dentro de uno de estos itinerarios. Pero bueno, están entrando otros comentarios y preguntas. Por ejemplo, Vanessa habla sobre los sistemas aumentativos de comunicación, evidencia empírica sobre los procesadores gestálticos. Yo creo que esto sí que nos daría para otro Sí, webinar entero. De hecho, Vanessa, te animaría a apuntarte al que tenemos previsto para el día 3 de abril, que lo va a impartir Aitor Larraceleta y que mm, es un tema que controla muchísimo y que además sé que le apasiona y que está muy empapado de toda la última evidencia que está viendo al respecto y va a hablar precisamente sobre toda la evolución en comunicación y lenguaje. Y yo, salvo que tú quieras añadir algo, María, derivaría un poco porque creo que es un tema que sí, es un tema, bueno, que no, quizá no es el bloque de hoy y eso que es. daría para una gran discussion de evidencia y de implementación. Así que estoy de acuerdo con el profesional que mencionas para poder clarificar. Sí. Y gracias, Vanessa, que has dicho que hay muchas gracias, así que estupendo, creo que puede ser el momento adecuado porque va a ser la temática principal. Bueno, no está concretamente, pero sí está englobado dentro de esa temática. Paula nos dice, bueno, pues que ha aprendido muchísimo con esta formación. Muchas gracias, Paula. Y a la vez hace una pregunta, y es que si recomendarías algún programa que pueda ser más adecuado para implementar desde los centros educativos, ¿no? Y ella clarifica un poco, hay muchos peques, poco tiempo, dificultad para meter a las familias en sesiones en la mayoría de los coles. Dice, desgraciadamente, en el mejor de los casos, los especialistas logramos sacar unas cuantas sesiones para compartir con la familia y asesorarlas in situ. A ver, aquí es una reflexión importante, Paula, la que haces, porque no desde todos los contextos se pueden generar parent-mediated interventions, ¿vale? La escuela realmente es un contexto o el entorno más grupal educativo, ¿no? Que entiendo que te refieres a este contexto. El aprendizaje del infante es lo más importante, las dinámicas, ¿no? De relación con los iguales, cómo se distribuyen los recursos, ¿no? A nivel de centro educativo, el referente, el que da soporte, los especialistas. Por lo tanto, la escuela me parece un gran reto que se puedan incorporar lo que se denominan PMIs como tal, ¿no? Parent Mediated Interventions. Otra cosa es generar espacios en los que compartir contextos más de psicoeducación o contextos de orientación, ¿vale? A las familias, que son súper válidos y que tienen su evidencia, ¿vale? Pero aquí sí que os animaría a decir, bueno, quizá el contexto de escuela es un contexto óptimo para favorecer grupos psicoeducativos o para entrenar ciertos elementos parentales
o ciertas competencias de lo que sea, pero no el contexto para ubicar un Parent Mediated Intervention como tal, ¿vale? No, tampoco pensemos ahora que no podemos hacer otras cosas. La psicoeducación tiene su evidencia y su target, el entrenamiento a las familias también, y simplemente el hecho de formar e informar también tiene unas competencias que repercuten en el bienestar y en el conocimiento de la familia, ¿eh? Sí, Paula dice que sin duda, pero que lo que preguntaba era por alguna aproximación, sobre todo para aquellas familias que no cuentan con Con un un apoyo apoyo. Vale, especializado vale. externo, y Noa también lo complementa diciendo que, por ejemplo, en secundaria los apoyos brillan por su ausencia. Claro, Sí, claro. sabemos Entonces, que... el acompañamiento a las familias desde un contexto educativo tenemos que posicionarlo bien porque un contexto educativo no es un contexto terapéutico per se, ¿no? Entonces, cuando las escuelas pueden ofrecer un acompañamiento psicoeducativo, ofrecer sesiones en las que quizá podáis estructurar algunos componentes o facilitar algunas reflexiones de lo que se está trabajando activamente en el aula, eso ya es mucho para muchas familias, sin necesidad de que se convierta en un Parent Mediated Intervention. ¿Sí? No sé si lo que digo, Paula, te ayuda o te lía más, pero podéis generar apoyo a las familias sin necesidad de un Parent Mediated Intervention. Sí, dice que sí que Sí, entiende y que muchas gracias. Y yo también te agradezco, María, que clarifiques, porque hay veces que escuchamos hablar sobre claro, algo, ¿no? Y ya queremos llevarlo toda a la práctica y realmente, bueno, pues son distintos contextos, distintas claro, posiciones, ¿no? Y es importante sí. tener un conocimiento global. Muy bien. No sé si tenéis alguna pregunta más. Si no, dejamos que María descanse ya por hoy. Mm, Vale, de momento parece que no tenemos ninguna más, así que yo sí que te agradezco mucho, María. Te he escuchado ya en varias ocasiones, pero siempre nos aportas, bueno, pues novedades, distintos puntos de vista, información que es muy interesante y que sin duda pues ayuda mucho en este caso a apoyar muy bien a estas familias de estos niños que además en unas edades, como has dicho al principio, son tan pequeñitos que, Mm, bueno, pues que requieren de un especial cuidado, ¿no? sí, De alguna manera. Así que, bueno, se están sumando a los agradecimientos a Asun José, María José, Paula, muy bien. Cristina, a todos. Y nada, agradeceros a todos la asistencia al webinar, haberos quedado hasta el final, la participación. Como comentábamos antes, compartiremos la grabación con todos vosotros para que podáis tomar nota de lo que se os haya podido escapar. Y te dejo despedir, María. Pues nada, no, un placer, como siempre, Lupe y equipo, y muchos ánimos en esta misión a los que os interese o a las que os interese el acompañamiento activo a familias desde cualquiera de las vertientes, no solamente desde una intervención mediada por la familia, podemos acompañar y apoyar a las familias de mucha forma. Lo importante es hacerlo, ¿no? Pues con una misión, con unos objetivos que estén bien pensados y con un itinerario, unas estrategias que realmente sean viables en el contexto en el que estemos trabajando. Así que Eso. muchos ánimos. Muchas gracias. Hasta pronto a todos. Chao. Adiós, hasta pronto.